Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Es una alegría poder estar aquí reunidos una vez más y compartir este tiempo en donde aprendemos más acerca de las cosas del Señor. Les damos la bienvenida a este tiempo, ahí donde están con su familia. Esperamos que todos estén muy bien, que la gracia y el favor de Dios esté tocando sus hogares. Y ahora los invitamos a que se pongan cómodos porque vamos a compartir este momento de reflexión, este momento de aprendizaje de la palabra del Señor. Y como bien sabemos, estamos teniendo una serie de prédicas acerca del Génesis. Hoy día nos toca el tema número 8. Vamos a hablar acerca de Abraham, acerca del llamado de Abraham. El texto bíblico lo encontramos en Génesis capítulo 12. Pero antes yo quisiera que hablemos un poco acerca del Génesis como tal. Y es que muchas veces he escuchado a muchas personas decir, por ejemplo, que cuando leen la Biblia se les hace muy confuso entender lo que la Biblia trata de explicar o dar a conocer. Y esto sucede muy a menudo porque no tenemos un hábito de escudriñar las Escrituras. Y una comprensión del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, es esencial para comprender la Biblia en su totalidad. Si nosotros leemos versículos independientes de la Biblia, probablemente los entendamos o quizás no, pero si lo hacemos no lo vamos a entender en el contexto de lo que la Biblia en su totalidad nos quiere decir. Por eso es que es muy importante y esencial estudiar el Génesis para entender la Biblia en su totalidad. Y gracias al equipo de liderazgo aquí en la iglesia que estamos teniendo esta serie de prédicas acerca del Génesis. Así que los invitamos a que tomemos este estudio del libro de Génesis con mucha seriedad y con ganas y con ánimo para seguir aprendiendo. En el libro de Génesis hallamos un relato de generación, degeneración y regeneración. Ya hemos pasado por una serie de temas. Hemos hablado del principio, hemos hablado de la creación del hombre. Estos serían la generación. Hemos hablado de la caída, hemos hablado de Caín. Esto es la degeneración, el pecado, y estamos hablando de la regeneración también, del pacto con Noé, que hemos hablado hace algunas sesiones, de la Torre de Babel la vez pasada, y ahora vamos a hablar de Abraham. Entonces, en el Génesis nosotros hallamos un relato de generación, degeneración y regeneración. Génesis habla mucho de la historia de la redención, la cual comienza después del pecado de Adán y sigue progresivamente con la elección de Set, uno de sus hijos, la salvación de la familia de Noé, ahora la elección de Abraham. Luego hablaremos de Isaac, de Jacob, de la línea de redención que continúa a través de sus 12 hijos. Y vamos a hablar de José también, que es el centro de atención en los capítulos finales del Génesis. En realidad es una serie de temas muy importantes para nosotros entender a cabalidad la palabra de Dios. El relato del Génesis principia con el primer hombre en el huerto del Edén y termina con los hijos de Israel en Egipto. Entonces entender estas cosas es muy importante, porque de esta forma nosotros vamos a entender a cabalidad el sentido de lo que Dios nos revela a través de su palabra. Y hoy, en esta noche, nos toca hablar acerca de Abraham. Y hablar de Abraham es hablar de pacto. Ya el hermano Leo estuvo compartiendo con nosotros acerca del pacto con Noé. Y respecto al pacto podríamos decir que Dios creó el mundo, como ya lo hemos venido repitiendo, como un regalo para cada uno de nosotros. Dios nos creó y nos otorgó una dignidad particular a toda la creación como portadores de su imagen. Hemos dicho que nosotros somos imagen de Dios y somos espejos que reflejamos a Dios aquí en la tierra. Dios siempre nos habló de su gracia, de su amor, y no hizo otra cosa que bendecirnos en su creación. ¿Y cuál fue la respuesta del ser humano? La respuesta fue el pecado, el maldito, horrible e inexcusable pecado. Sin embargo, pese a que los primeros seres humanos desobedecieron la voz de Dios, pese a que Dios siempre les estuvo dando lo mejor, la respuesta de los primeros seres humanos fue la desobediencia y el pecado. Sin embargo, la respuesta de Dios a nuestro pecado fue un pacto salvador,
un pacto glorioso, un pacto amoroso. Dios hizo con la humanidad un compromiso solemne en donde garantizaba promesas y también exigía obligaciones, siempre en sus términos, en los términos de Dios. Un pacto que apunta o que tiene la intención de redimirnos, de salvarnos, de restaurar lo dañado producto del pecado. Entonces, en el Génesis nosotros vemos cómo se inicia la historia de la humanidad. Vemos a Adán y Eva fallando. Lo vimos en el tema de la caída. Y la respuesta de ellos a todo lo que Dios les había dado fue la desobediencia, el pecado. Sin embargo, ese Dios amoroso que nosotros tenemos también respondió, pero respondió con amor y respondió a través de un pacto en donde trataba de explicarnos que Él quería redimirnos, que Él quería restaurar lo dañado y volver a restaurar las cosas con el diseño original con el que Él las hizo. Dios en el Antiguo Testamento establece 4 pactos principales. Lo hace con Noé, que ya lo hemos visto. Hoy día vamos a hablar del pacto con Abraham. Luego lo hace con Moisés. Luego lo hace con David. Y luego en el Nuevo Testamento termina con el pacto de Jesús y su iglesia, o lo que conocemos como el Nuevo Pacto. Entonces ahora sí nos vamos a enfocar de lleno en el pacto con Abraham. El relato bíblico de Abraham comienza en Génesis capítulo 12. Y la verdad es que si leemos un poquito antes, en el versículo 11, en los últimos versículos, se habla de la genealogía de Set, que es hijo de Adán y Eva. Se habla un poco de su genealogía hasta llegar a, en este caso, a Abraham. Y la Biblia no nos refiere mucho, os conocemos muy poco acerca de Abraham antes de ser llamado por Dios. Hay cosas que sí sabemos, como su genealogía. Sabemos que tenía una esposa infértil llamada Sara. Tenía un hogar temporal en Harán, así se llamaba el lugar en el que él vivía, luego de haber nacido en Ur de los Caldeos. Hay otros textos paralelos en la Biblia que nos enseñan o que nos dan a conocer que Abraham nació en Ur de los Caldeos, en la antigua Mesopotamia, en el actual Irak, al suroeste de Asia. Ahora, tengo que centrarme mucho en el tema porque se va a hablar de Abraham de aquí en adelante durante 4 o 5 sesiones, así que yo me voy a enfocar solo en los primeros 9 versículos del libro de Génesis capítulo 12, y lo vamos a leer todo completo de manera muy rápida. Y la palabra del Señor dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo entonces estaba en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y el último versículo dice: y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Vamos a profundizar el día de hoy en estos 9 versículos, y algo que podría decirles yo es que la vida de Abraham es un prototipo de una vida de obediencia y de fe. La vida de Abraham es un modelo para nosotros los creyentes de cómo es que se debe vivir una vida de obediencia y una vida de fe. Como ya hemos dicho, Abraham vivía en Harán, así se llamaba el lugar en el que vivía. Y
en la época en la que él vivía, las personas o las agrupaciones eran nómadas, eran errantes, eran personas que estaban buscando constantemente lugares en donde pastear sus ovejas, donde pastear su ganado. Se establecían en tiendas y andaban de un lugar a otro. Sin embargo, la Biblia refiere que Abraham tenía ya 75 años cuando Dios lo llama. Ahora, la Biblia no lo dice explícitamente, pero nosotros podemos inferir, podemos entender que el llamado se hace un poco antes. Hay textos paralelos que así nos lo dejan saber. Ahora, Abraham pudo haberse quedado a su edad avanzada en el lugar en el que él se encontraba, porque él de cierta forma ya estaba viviendo cómodo. Sin embargo, Abraham no lo hizo así, sino que Abraham obedeció el llamado de Dios. Entonces, lo primero que podemos decir es que la fe nace de un llamado de Dios. Lo primero que nosotros podemos, la primera enseñanza, vamos a hablar de 4 puntos principales en estos versículos. Lo primero que podemos decir es que la fe nace de un llamado de Dios. Nosotros hemos escuchado hablar mucho de este texto en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces creemos que la fe es una especie de amuleto para atraer a nosotros lo que queremos recibir. Por ejemplo, si yo quisiera un carro, digo, sí, yo voy a tener fe y yo sé que Dios me va a dar un carro, un 4x4 para trasladarme y hacer lo que yo quiera. Hay quien podrá decir, yo tengo fe y sé que el Señor me va a dar una casa en un lugar importante, voy a tener mi casa de 5 pisos, con piscina, con un parque al frente. Hay otros que podrán decir, no, yo tengo fe de que el Señor me va a llevar a conocer el mundo y una serie de cosas. Pero en realidad la fe bíblica es una fe un poco diferente a esta clase de fe que estamos acostumbrados a tener. La fe, según la Biblia, consiste en creer en alguien que nos llama. Si ustedes siguen leyendo los versículos siguientes del capítulo 11 de Hebreos, se encontrarán con que la fe no es solamente tener la certeza de que algo va a suceder para nuestro beneficio, sino que esta fe está centrada en creer en un reino venidero. La fe bíblica consiste en creer en alguien que nos llama. ¿Y quién es ese alguien? Pues es Dios, definitivamente. Ese alguien es Dios quien nos está llamando para entrar en una historia, en un caminar siempre hacia adelante. Esa es la fe de la que realmente nos está hablando la Biblia. Si nosotros decimos tener fe, tenemos que creer que hay un Dios que está llamándonos, que nos está invitando para entrar en la historia, en una historia muy bella, en una historia bíblica en donde nosotros somos participantes del proceso de redención que Él tiene para su humanidad. El versículo 1 y 2 de Génesis capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces por la fe Abraham creyó y obedeció a Dios, haciendo lo que Dios le ordenaba a la edad de 75 años. Entonces lo primero que debemos entender es que la fe nace de un llamado. Uno no tiene el mérito de su propia fe y su conversión. Hay quienes andamos con el pecho muy inflado y decimos, sí, yo soy cristiano, yo he respondido a lo que Dios quiere, yo sé que Dios me usa, yo soy un siervo de Dios, y olvidamos que en realidad nosotros hemos recibido el llamado de Dios. Nosotros no tenemos el mérito de nuestra propia fe, y tampoco tenemos el mérito de nuestra conversión. No es que tú hayas decidido convertirte, sino que Dios fue primero quien te llamó. Abraham, si leemos el versículo 1, no fue quien tomó la iniciativa de partir o quien inventó una nueva manera de servir a Dios. Tampoco lo invitó Dios con una propuesta a la que él pudiera considerar un sí o un no. Dios lo llamó en forma imperativa. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo llamó prácticamente obligado. Y pasó igual con los grandes personajes de la Biblia. Entonces eso es lo primero que nosotros debemos entender, que nosotros no tenemos mérito de nuestra propia fe y de nuestra conversión, sino que es Dios quien en primer lugar nos hace el llamado y nosotros lo único que hacemos es responder. Así que cuidado con inflar el pecho y decir que nosotros somos siervos del Señor y olvidar lo importante de esto que estamos hablando, es que Dios nos hace el llamado. Por eso 1 de Juan 4:19 dice,
nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuando Dios nos llama y cuando nosotros aceptamos el llamado, así como lo hizo Abraham, Dios nos libera, porque a consecuencia del pecado todo hombre nace y vive como en tierra extranjera. Nuestra propia realidad se nos escapa mientras no estamos arraigados en Dios y no estamos en comunión con Él. Aquellas personas que viven lejos de Dios, es triste, pero viven una realidad que no es del todo cierta. Andan de un lado para otro sin entender la esencia de la vida, pero gracias a Dios nosotros, gracias al llamado que Él ha hecho a cada uno de nosotros no estamos en esa situación. Sus religiones, las ideologías, productos de la cultura, no nos permiten traspasar los límites de un mundo que fue hecho a la propia medida del hombre. El hombre constantemente está fabricando sus ideologías, su forma de pensar, y vivir en estos conceptos encuadrados los hace muy limitados. Y es bien difícil que una persona tome conciencia de su vocación viviendo así delimitado. Es necesario que Dios nos llame y que nosotros aceptemos ese llamado para salir de este círculo, de este encierro en el que viviríamos lejos de Él. Entonces, lo primero que podemos rescatar, mis queridos hermanos, de estos 9 versículos es que la fe nace de un llamado de Dios. Estamos diciendo que la fe es creer en que hay alguien que nos llama, que es Dios que nos está llamando para un propósito eterno. En realidad esa es la esencia de la fe. Y lo que podemos rescatar de este primer versículo es que la fe nace de un llamado de Dios. No somos nosotros los que nos imponemos, sino que es Dios quien nos está llamando. Y esto nos hace vivir una vida en humildad. Vamos a leer los 2 siguientes versículos. El versículo 2 y 3 dice: Dios le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y una idea principal que podemos rescatar de estos 2 versículos es que la fe nos pone al servicio de la obra de Dios. La fe nos pone al servicio de la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Estamos hablando del pacto y estamos diciendo que lo que Dios anhela es redimir a la humanidad, es salvar a la humanidad. Entonces nosotros y nuestra fe, la fe que desarrollemos, nos tiene que poner al servicio de la obra de Dios, que es hacer lo necesario para participar en el trabajo de Dios por salvar a la humanidad. Es por eso que el Señor le dice a Abraham: y serán benditas en ti todas las naciones del mundo, o todas las familias de la tierra. Dios, al llamar a Abraham y al Abraham aceptar este llamado, Abraham indirectamente iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra, porque bien sabemos que a través de la descendencia de Abraham iban a ser el Salvador. Puede ser que en un primer momento Dios nos atraiga con algún favor personal a sus pies. Puede ser que Dios nos complazca en algo en particular. Quizá nos haya llamado y nos haya salvado de alguna enfermedad, nos haya sanado, o quizá haya provocado un milagro en nuestras vidas, o quizá haya resuelto a nuestro favor en algún aspecto de nuestra vida por el que estábamos orando. Y puede ser que en un primer momento Dios nos atraiga con un favor personal, pero luego Dios nos participa sus propios proyectos para salvar al mundo. Y cuando uno va creciendo en fe, cuando uno va creciendo en el espíritu, entiende que la prioridad que nosotros tenemos es participar en el proyecto de Dios por salvar al mundo. Y todo lo que hagamos tiene que estar involucrado con el proyecto que Dios tiene por redimir a su humanidad. Y para seguir a Cristo y ser parte de este pueblo que se está esforzando por participar del proyecto divino, es necesario creer en las promesas que Dios hizo a su pueblo. Dios nos ha destinado, te ha destinado, mi querido hermano, a ser luz y sal en el mundo. Hechos 1:8 dice:
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos. Está hablando de tener una vocación de servicio, ser testigos de lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Entonces, el segundo punto que debemos rescatar es que la fe nos pone al servicio. La vida de Abraham fue una vida rendida al servicio del proyecto de Dios por redimir a su humanidad. Y ya que Abraham es un ejemplo, es un prototipo de obediencia y de fe, nosotros debemos entender también que la fe nos pone al servicio de la obra de Dios. Los siguientes versículos, el 4 y el 5, dicen: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. La primera parte del versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. El 5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes y a las personas que habían adquirido, y salieron. Otra de las verdades, otra de los puntos que podemos rescatar aquí, es que la fe nos exige una ruptura. La fe nos exige una ruptura. Nos obliga a mirar para adelante sin añorar la pérdida del calor y la comodidad. Muchas veces nosotros, cuando venimos al cristianismo, cuando venimos a los pies de Jesús, traemos con nosotros una serie de hábitos, una serie de relaciones, una serie de pensamientos, una serie de conceptos, una serie de formas de comportarnos, y todo esto muchas veces, al someternos a Dios, Dios nos pide que nos desarraiguemos de muchas cosas. Y así como Dios le dijo a Abraham: Abraham, quiero que salgas de tu tierra, y que salgas de tu parentela, y que salgas de la casa de tu padre, y yo te mostraré a dónde tienes que ir. Así también a nosotros se nos exige ruptura. Y la fe siempre va a estar relacionada con ruptura, porque en los designios de Dios, Él que bien nos conoce y Él que sabe cómo es que vamos a potenciar nuestra vida para su proyecto de salvación al mundo, Él sabe que a nosotros es necesario que nosotros nos desarraiguemos de ciertas cosas que son impedimento para el reino de Dios. Entonces, así como a Abraham se le exigió ruptura, a nosotros también se nos exigirá ruptura. Y el hombre vive en una clase de ruptura toda su vida, superando una especie de crisis, porque sale de su familia, cuando empieza a crecer tiene que empezar a independizarse, luego entra a un trabajo, luego se casa, luego tiene hijos, luego los hijos se apartan. Entonces el hombre está siempre superando este tipo de crisis. Sin embargo, la fe nos hace ver con optimismo esas rupturas y nos lleva a enfrentar otras rupturas incluso más dolorosas con las que nos ponemos más enteramente al servicio de Dios. Estas rupturas que ocurren en nuestra vida, estos momentos difíciles, lo que producen en nosotros es que nuestra madurez espiritual crezca aún más, y que lo que nosotros hagamos se coloque más enteramente al servicio de Dios. Esa es la finalidad de las rupturas, de los valles, de los desiertos. La fe es el gran medio para que la persona llegue a su madurez. Y ahora en esta noche, mi querido hermano, te digo que el Señor te está exigiendo ruptura, y no es que la ruptura se va a dar solo en un momento de nuestra vida, sino que durante toda nuestra vida, durante todo el tiempo que nosotros pasemos en este lugar, vamos a tener que estarnos desprendiendo, porque hay una cosa que es real en nuestras vidas, y es que constantemente estamos aprendiendo malos hábitos, estamos adquiriendo conceptos erróneos, estamos teniendo comportamientos inadecuados, estamos
conviviendo con relaciones que no nos hacen bien. Entonces, y esto es algo, se podría decir, natural, producto de la desobediencia de nuestros primeros padres. Es más fácil aprender cosas equivocadas que aprender cosas buenas. Entonces nosotros tenemos que entender que esta es la realidad y debemos entender que el llamado en fe que el Señor nos hace para participar de su proyecto de redención por la humanidad va a implicar en nosotros ruptura constante. Y solo un corazón humilde, solo un corazón dispuesto a entregar todas estas áreas de su vida que están interrumpiendo que su vida sea eficiente para el propósito de Dios, son aquellos que van a poder alcanzar lo que Dios quiere para su vida. Y ahora antes de venir aquí estaba conversando con mi papá y él me explicaba o me comentaba algo, y algo, ¿por qué no cierto? Y es que, si bien es cierto, Abraham durante toda su vida se le puede asignar el título de obediente porque él fue de bendición y el Señor así lo quiso. En esta etapa puntual podríamos decir que él tuvo una obediencia parcial, porque Dios le pidió que se aleje completamente de su parentela, y lo que hace, si leemos en estos versículos, es que él lleva a su sobrino Lot con él, probablemente porque tenía un cariño especial por su sobrino Lot, que era huérfano, su papá había fallecido. Entonces aquí vemos que Abraham no participó o no entregó completamente todo lo que Dios le estaba pidiendo. No fue completamente obediente a la ruptura que estaba exigiendo la fe que Dios le había pedido. Y esta es una desobediencia parcial, una obediencia parcial de parte de Abraham. Dios le ordenó que se fuera de su parentela y él se llevó a su sobrino. Y es algo que sucede con muchos de nosotros también en nuestra vida cotidiana. Muchas veces nosotros sabemos y somos conscientes que hay cosas que debemos de mejorar. Y si no lo has hecho, te invito a que hagas este ejercicio de analizar tus hábitos, de analizar tu cronograma de quehaceres en el día, de analizar tus relaciones con los demás, de analizar los problemas que tienes y veas que hay cosas que tú tienes que mejorar. Y esa fe que tú quieres desarrollar implica ruptura, implica que tú te desarraigues o que de tu vida se desarraiguen estas cosas negativas para que tú puedas crecer en madurez y alcanzar el propósito de lo que Dios quiere. Pero sucede muchas veces en nuestra vida, como sucedió en el caso de Abraham, que el Señor le exigió ruptura total con su parentela. Sin embargo, él quiso llevarse a su sobrino Lot, y es más, se lo llevó. Y más adelante veremos que Lot no será una bendición para Abraham, por el contrario, iba a causarle muchos problemas e inconveniencia. O sea, el que él se haya llevado a su sobrino iba a ser un problema muy grande para él. Así que tengamos cuidado, porque si el Señor exige ruptura en nuestro crecimiento en fe, es porque Él sabe que a largo plazo nos va a hacer daño y nos vamos a convertir en personas inoperativas en el proyecto de Dios para nosotros. Así que, mi hermano, invito a que alegremente aceptes la ruptura que Dios pide y el desarraigo de ciertas cosas que Dios pide para tu vida. Debemos aceptar el llamado a cabalidad, y si se nos exige rupturas, aceptarlas, que son para nuestro bien. Entonces ya estamos tocando tres cosas importantes acerca de la fe como evidencia de la vida de Abraham, como la obediencia también. Y hemos dicho que la fe nace de un llamado de Dios, que no somos nosotros, no es nuestro mérito, sino que es Dios quien nos llama, y es algo que no debemos olvidar. También hemos dicho que la fe nos pone al servicio de la obra de Dios. Si Dios nos llama para participar en su proyecto, es para servir, y nuestro crecimiento en fe tiene que ser para participar de este proyecto, pero entregados al servicio por los demás. Lo tercero es que la fe nos exige ruptura, y que nosotros debemos aceptar a corazón sincero que hay cosas de las que nos tenemos que desarraigar, y entender que el aprendizaje es algo por lo que debemos luchar siempre. El día, ya lo he dicho antes, pero quiero repetirlo, el día en el que nosotros demos por hecho que lo sabemos todo y no aceptemos el consejo de los demás, estamos perdidos, porque la vida del cristiano principalmente es una vida que constantemente está aprendiendo. Y por último vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7, y dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces
en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Una vez que Abraham estaba en la tierra, caminó muchísimos kilómetros. Si ustedes pueden ya investigar un poquito más a profundidad, se van a dar cuenta de eso. Una vez que Abraham llegó a la tierra, Dios le recordó su promesa. La tierra que Abraham estaba viendo le pertenecía a Abraham y a sus descendientes. A tu descendencia, le dijo Dios, daré esta tierra. Y hay algo irónico aquí porque Abraham nunca poseyó ni un pedazo de esta tierra, con excepción del lugar de su entierro. Si ustedes, bueno, vamos a seguir estudiando, pero ustedes también lo pueden leer y se van a dar cuenta que lo único que Abraham compró de esta tierra fue su lugar en donde lo enterraron. Pero eso no le importó a Abraham porque para él la promesa de Dios era suficiente. Abraham creía en la promesa de Dios y más adelante veremos que la descendencia de Abraham es la que poseería esta tierra. Y para ya terminar, quiero que leamos el versículo 8, una partecita que dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Puede ser un mensaje pequeño, pero aún en la tierra que Dios le dio a Abraham, nunca vivió en una casa, vivió en una tienda. Las tiendas son el hogar para aquellos que solo están de pasada y no establecen raíces permanentes. Y este nos deja un mensaje también muy importante, y es que nosotros de igual manera debemos de vivir como moradores de tiendas, como peregrinos en esta tierra. Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Debemos vivir, mis queridos hermanos, como gente que tiene su morada permanente en el cielo. Y hay un mensaje que a mí me gusta mucho, y es que nosotros los cristianos tenemos doble nacionalidad. Tenemos una nacionalidad terrenal y tenemos una nacionalidad del cielo, una nacionalidad celestial. Y esa es nuestra nacionalidad de origen. Nuestra nacionalidad celestial es lo que más nosotros debemos anhelar y por la que más debemos trabajar. Debemos vivir como gente que tiene su morada permanente en el cielo, no en la tierra. Muchos de nosotros, muchos cristianos, quieren construir mansiones en la tierra y tienen sueños de construir casas, de irse a vivir a lugares bonitos, importantes, y esa se convierte en su prioridad. Y mientras siembran para construir mansiones en la tierra, con sus acciones lo que están haciendo es comprando tiendas en el cielo, o estableciendo o escarbando para colocar sus tiendas en el cielo, cuando debería ser al contrario. Nosotros deberíamos preocuparnos poco aquí en la tierra y ser felices viviendo en tiendas y con nuestras acciones estar construyendo mansiones en el cielo. Un peregrino es alguien que deja su hogar y viaja a un lugar específico. Un peregrino es alguien que deja su hogar y viaja a un lugar específico. El peregrino no es un vagabundo. El peregrino tiene una meta. Y esa era la meta que tenía Abraham y también debe ser nuestra meta. Nuestra meta como peregrinos debe ser que no debemos olvidar que nuestra ciudad es el cielo. Nuestra ciudad celestial es la que Dios nos está preparando allá arriba. Y nuestra fe tiene que estar apuntado hacia ese lugar. Nuestra fe no tiene que estar apuntada en cosas terrenales. No debemos malgastar el uso de esta palabra tratando de atraer cosas terrenales, sino que nuestra fe tiene que enfocarse en lo eterno, enfocarse en creer que hay un lugar que nos está esperando y tratar de involucrarnos con el proyecto de Dios para construir con nuestras acciones mansiones en el cielo. Y estos últimos capítulos estos últimos versículos nos dejan un mensaje, y es que nosotros los cristianos debemos vivir persiguiendo signos divinos. Y termino con esta frase: a diferencia del hombre terrenal que construye su vida según los criterios de la sabiduría humana y cree saber a dónde va, eso es lo que sucede con el hombre terrenal, con el pensamiento popular, con el pensamiento cultural de este tiempo. El hombre vive y construye su vida según estos criterios de sabiduría, según el estándar del pensamiento, y cree saber a dónde va. Sin embargo, el creyente vive buscando los signos de Dios para ver a dónde Dios quiere que dirija
sus pasos. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham no se preocupó en construir edificaciones. Abraham vivió feliz viviendo en tiendas, y lo que hizo fue vivir persiguiendo y buscando los signos de Dios para saber lo que Dios quería para él. Abraham hasta el fin de su vida era un errante, y él vivió en busca de otra justicia y de otra perfección que él sabía que no era humana, sino que era celestial. Y nosotros, mis queridos hermanos, de igual manera debemos vivir como errantes, entendiendo que estamos en busca de una clase de justicia que no está en este lugar, sino que está en el cielo, y que en este lugar tampoco encontraremos perfección, sino que está en el cielo. Entonces, mis amados hermanos, mis queridos amigos, la vida de Abraham es una vida que nos enseña muchísimo, es un prototipo, un ejemplo de obediencia y de fe, y nosotros a través de estos primeros 9 versículos podemos aprender muchísimo. Yo los invito a que lo sigan estudiando y que sigan leyendo los versículos siguientes, porque son con los cuales nosotros vamos a seguir desarrollando los siguientes temas. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y vamos a terminar con una oración. Cerramos nuestras vistas. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque tú nos hablas de múltiples formas y utilizas este espacio en particular para compartir tu palabra y permitirnos aprender, Señor, acerca de lo que tú quieres. Gracias porque en esta noche nos has enseñado un poco más acerca de la vida de Abraham. Nos has dicho que él es un ejemplo de obediencia y de fe, y nos has permitido entender algunos aspectos importantes acerca de lo que significa la verdadera fe. La fe está relacionada con un llamado que tú nos haces, Señor. La fe está desarrollada con un llamado que tú nos haces. La fe, Señor, tiene que ver con el servicio que nosotros enfoquemos a los demás. La fe tiene que ver con ruptura, y la fe tiene que ver con signos divinos. Gracias, Señor, porque tú nos preparas para participar de este proyecto, tu más grande proyecto que tienes en este tiempo, que es restaurar y redimir a la humanidad y restaurar la creación inicial que tú formaste en este lugar. Te pido por la vida de todos los que nos escuchan, Señor, sé tú bendiciendo sus hogares. Ten misericordia, Señor, de nosotros, que en este tiempo difícil tú nos permitas tener nuestras convicciones por encima de todo, y que nuestra fe esté sustentada en lo eterno, Señor. No importa que acá atravesemos enfermedad, dolor, nosotros estamos con nuestra mira como ciudadanos del cielo puesta en tu reino. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y vamos a saludar a los que nos han acompañado en esta noche. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a Percy Vargas, a Carlos Correa, a Juana Gamboa, a Melissa, a Lía Benjamin, al pastor Hugo, a la pastora Marta, a Geraldine Ariza. Saludamos a Wilder Abanto, a Leila, a Cliff, a Mark, a Christopher, a Ana Godoy, a su esposo Fernando, a sus hijos, a Cecibel Stroman, a Luis Godoy, a su esposa, a Diana Jurado, a José Flores, a Oscar Saldarriaga, a Cintia Godoy, a Huguito Ijael, a Nicole Caicho, a Jackie Velázquez, a Miriam Vivanco, a Christopher y Mark nuevamente, a Susana Godoy, a Luisa García, a Israel Ariza, a José Hernández, a Juana Gamboa. Y gracias por estar con nosotros, hermanos, y también le pedimos orar por nuestra hermana Clarisa Castillo, que va a ser sometida, o que está siendo sometida a una operación. Así que les pedimos que estén ahí en sus oraciones. Como iglesia también debemos apoyarnos en este aspecto. Muchas gracias, hermanos, por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos el día de mañana con un nuevo tema. Espero que tengan la misma expectativa que tenemos nosotros por seguir aprendiendo cada vez más y más de la palabra del Señor. Les mandamos un fuerte abrazo y los esperamos el día de mañana a las 8 p.m.